Buenas, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video más sobre arquitectura y sobre todo identidad arquitectónica. Vean, hoy vamos a hablar, vean y escuchan, vamos a hablar un poquito sobre por qué hacemos arquitectura. ¿Para qué la hacemos? Como diseñadores, como diseñadoras tomamos este punto de partida y esta pregunta del por qué hacemos lo que estamos haciendo. Justamente el por qué tomamos o desarrollamos el proceso arquitectónico de la manera que lo hacemos. Y fíjense que cuando empezamos a hablar, le voy a dar play al videito de fondo, cuando empezamos a hablar un poco sobre arquitectura, obviamente empezamos a hablar sobre elementos del proceso de abstracción, geometría, lenguaje abstracto, de la volumetría, el contexto y un montón de elementos que conforman el quehacer arquitectónico. Pero yo les abro la pregunta, ¿por qué realmente hacen arquitectura? Hacen arquitectura por un tema mucho más expresivo, artístico, en el cual su aproximación está relacionada más al estilo de diseño o a cómo se ve el diseño o el proyecto arquitectónico, o probablemente deberá estar más asociado a esta conexión que debe de tener un proyecto arquitectónico con su entorno, con su cultura, con el genius loci del lugar a donde está. Y fíjense que cuando hablamos de esta conexión, muchas veces creemos que la conexión debe de ser armónica. También puede ser una conexión contrastante, puede ser una conexión de que a través del entendimiento y de la comprensión del espacio, de los espacios que utilizará la gente, pero bajo un abordaje contrastante, es decir, algo que está fuera de lo que el entorno de alguna manera espera. Si de repente estamos en una ciudad súper comercial y dentro de esta comercialidad, ¡pum!, se abre esta ventana de un espacio cultural contrastante desde su raíz, desde su origen, desde esta construcción simbólica del objeto arquitectónico, empieza el contraste. Y también, obviamente, estas conexiones también se dan a través de un elemento vital de la arquitectura, y es los espacios. Es decir, cómo nosotros a través de los distintos espacios vamos comunicando primero la narrativa de nuestro concepto y también cómo queremos que el usuario conecte con nuestro proyecto arquitectónico. Ya sea que sea la continuación narrativa de la ciudad o una transición mucho más suave hacia un contraste distinto en nuestra espacialidad. Entonces, cuando nosotros empezamos y desarrollamos este tipo de aproximaciones, empezamos a entender al espacio como este recinto que cuenta una historia y que dependiendo mucho de cómo la queramos contar, pues así será también estos espacios de transición que buscamos. Entonces, fíjense que si nosotros pensamos la arquitectura como una película, es una película estática, una película en la cual tiene distintos escenarios que muchas veces tendremos muchos personajes de reparto, muchos personajes secundarios que también se pueden convertir en personajes principales, pero que de alguna otra manera el escenario es el mismo. Las variables varían y por eso es tan importante hacer este tipo de análisis profundo, de entender los diferentes elementos, el por qué hacemos la arquitectura que estamos haciendo, entendiendo que es un ejercicio de desarrollo y resolución de un problema a través de la espacialidad y cómo podemos generar que estos escenarios fijos, estéticos y rígidos por mucho tiempo, o sea, una temporalidad muy larga, o sea, no es decir que nosotros a veces hablamos de que los proyectos arquitectónicos son dinámicos y demás. Claro, pero de repente después de las 5 o 6 de la tarde que se termine el proyecto, ¿qué tipo de vida tendrá? Simplemente será el proyecto arquitectónico como una obra fría dentro de la ciudad, un objeto más inerte. ¿Por qué? Porque la vida y el desarrollo y esta alegría y la personalidad viene mucho de esta variable que es un poco incontrolable y que nosotros tratamos de más o menos encasillar, que es el usuario. Entonces la arquitectura
se vuelve este medio escénico que nosotros tenemos que ir pensando, tenemos que ir formando. Y creo que cuando pensamos en por qué hacemos arquitectura, deberíamos de ir pensando qué tipo de escenas arquitectónicas o escenas espaciales quiero que el usuario viva en esta película que yo me estoy formando en mi proyecto de diseño. Y de repente esas conexiones de ciudad, usuario, la actividad, por ejemplo, con este espacio cultural o este espacio de diversión, o que cual sea la función principal del espacio, vamos generando estos escenarios que de alguna otra manera te van permitiendo construir escenas más allá de la inercia o lo inerte que puede llegar a ser un elemento físico, sino que tiene una capa emocional, abstracta, simbólica, que puede conectar no solo por la función, sino por esta misma experiencia. Entonces, cuando hacemos arquitectura, deberíamos de pensarlo como un escenario estático, pero que tiene una variable viva que nos puede permitir explorar, pensarlo desde diferentes puntos de vista. Y que de repente esta película estática que llamamos arquitectura se vuelva un elemento que sea secundario y que lo principal son los actores, en este caso los usuarios, pues generen esta apropiación del lugar y permitan que pasemos de una arquitectura estática, rígida y probablemente desconectada del contexto y del entorno y del usuario a un escenario perfecto para que se den muchas cosas. Pero la clave de todo esto es profundizar en la actividad, profundizar en el genius loci, la ciudad, qué significa la ciudad, cómo podemos generar estas transiciones de escenarios y que nuestro proyecto sea un trasfondo, un fondo o un escenario perfecto para que se den un cierto tipo de actividades. Y a partir de eso, pues la película podrá llegar a tener muchos escenarios y que esa misma relación que se construye con los diseñadores, más bien que los diseñadores buscan conectar con el usuario, pues permita generar escenarios distintos, generar escenarios que probablemente nosotros no nos hemos pensado. Así que cuando piensen en arquitectura, háganse estas preguntas. ¿Realmente por qué lo estoy haciendo? Si es si es algo estético, si es netamente algo formal, si es algo funcional. ¿A qué corresponde las decisiones que estoy tomando? ¿A qué corresponde esta decisión? ¿Es capricho personal? ¿Es un capricho del grupo? ¿Es un capricho del diseñador? ¿O realmente me he tomado el tiempo para analizar y profundizar y comprender la arquitectura más allá del objeto, sino cómo este objeto tiene su relación con su contexto funcional, la actividad, su identidad dentro del espacio urbano, su identidad como espacio arquitectónico futuro y su identidad dentro de estos escenarios que serán expresados y serán comunicados y serán conectados a través de la actividad que se realice en el espacio. Así que háganse esas preguntas. Arquitectura no solo es el resultado, sino más bien después de generar y terminar nuestro proyecto, cómo vivirá la gente más allá y cómo conectará, cómo lo usará, sin que nosotros lo tengamos como muy controlado eso, ¿no? Así que tenemos que construir escenarios y esos escenarios se construyen a partir de mucho análisis y profundización. Así que este es el video de esta semana. Reflexivo, un poquito reflexivo para que vayamos entendiendo y profundizando que pues la expresión arquitectónica es más allá de un lenguaje abstracto, es una narrativa y es muchos elementos que están en una capa mucho más abstracta, mucho más no tangible, que son probablemente los que conecten mejor con nuestro usuario. Así que gente, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.